2. No hacía mucho tiempo que se había puesto el sol y todavía quedaba tiempo para el último tren. Normalmente, a esa hora la estación era un hervidero de viajeros dispuestos a partir y visitantes venidos desde lejos. Sin embargo, cuando el tren sin ventanas se paró en el andén, frenando con un chirrido que parecía el de un demonio que clavara las uñas en la noche, de la estación habían desaparecido completamente no solo los viajeros, sino incluso los operarios. En su lugar, el andén lo ocupaba una tropa de soldados con uniforme azul oscuro alineados en formación, rifles al hombro. Por la inmovilidad de los rostros bajo las gorras, más que personas parecían muñecos. Sin embargo, alguien atento podría haber notado que, en el instante en que el tren se paró del todo, un aire como de terror recorría las filas de los soldados. Presenten armas. Como respuesta a la voz de mando, se levantaron los rifles, y las afiladas bayonetas reflejaron la luz de gas. Entre el velo de vapor que salía de la máquina de cabeza, se alargaron las sombras de los soldados, cuyo aliento se elevaba blanco en la noche. Bienvenido. No quedaba ni un ápice de la insolencia anterior en el gigante cuando saludó al único pasajero que bajó del tren. Ratcon hizo una reverencia tan profunda que parecía que la gorra se le iba a caer al suelo. Estaréis cansado tras tan largo viaje, señor Marqués. Gracias por venir a recibirme, coronel. Quien daba las gracias al gigante era un apuesto joven. Su hermoso rostro blanco, bordeado de negros cabellos y combinado con un cuerpo alto y proporcionado, envuelto en un abrigo en barnés, le daban el tono de melancolía adecuado para aquella ciudad gris. Sus ojos recordaban a los de un perro lobo. Dentro del iris de color gris claro brillaban unas pupilas, más oscuras que la misma noche, que producían desazón a quien las miraba. Quizá fuera porque sus ojos no parpadeaban nunca ni una sola vez. Levantándose el cuello del abrigo, el joven aristócrata preguntó con una voz fragante como un coñac de lujo. ¿Ha habido alguna novedad en Istvan durante mi ausencia? Hasta cierto punto. Los partisanos han vuelto a ser de las suyas, pero los hemos sofocado. Hemos capturado a su cabecilla y lo hemos encerrado en Berigi. Podéis estar tranquilo. Más que a un fiel vasallo, la actitud del gigante correspondía a la de un perro amaestrado. Asintiendo ante las respuestas, ceremoniosas hasta lo servil, el joven empezó a andar por el andén con paso elegante. A su alrededor, los soldados formaban una muralla humana. ¿Os ha complacido vuestra visita al imperio? Ha sido fastidiosa, como siempre. Aparentemente no tienen intención de apoyar nuestro alzamiento. Y tampoco pude ver a su augusta emperatriz. Pero seguro que cambiarán cuando vean la fuerza de aquello. Sin dejar de mirar al frente, el noble torció ligeramente los labios, y un aire cruel flotó sobre su hermoso semblante. ¿Sería quizá un efecto de los sobredientes que le aparecían debajo de los labios? La restauración del hardware está casi completa. Solo falta comprobar el software y esperar al lanzamiento de prueba. Por cierto, ¿qué es eso? Con una expresión como la de quien hubiera encontrado una mascota nueva al volver a casa, el marqués Gyula hizo una señal hacia una esquina de la estación. Flanqueado de 2 guardias y atado sólidamente de pies y manos, el hombre de cabellos plateados esperaba, abatido. Es un sospechoso que hemos detenido antes en la estación. Ha atacado verbalmente a la guardia de la ciudad y vamos a llevarlo a la central para proceder a su interrogatorio. Cuando estaba a punto de pasar de largo, el marqués detuvo su paso, se giró y se dirigió hacia el hombre de cabellos plateados. Oye, ¿cómo te llamas? Abel Nictroat, respondió el hombre, moviendo débilmente sus labios cortados. Tenía el rostro lleno de hematomas a causa de los golpes. Vengo de Roma. Hoy tenía que presentarme a mi cargo en esta ciudad por encargo del BA. No hables más de la cuenta. Un botón del abrigo de Abel salió volando con un crujido cuando el gigante le cogió por el cuello. Responde solo a lo que se te pregunta, imbécil. Espera, coronel. Ratcon mostraba tal rabia que parecía dispuesto a comerse a Abel allí mismo, pero el marqués Gyula le refrenó suavemente al ver las ropas que habían aparecido bajo el cuello del abrigo medio desgarrado y el crucifijo que le colgaba sobre el pecho. Una sotana y un crucifijo. ¿Eres sacerdote? Sí, soy el capellán destinado a la catedral de San Matías en Istvan. Respondió Abel, torciendo el gesto de dolor, aún agarrado por el cuello. Yo no he hecho nada. ¿Qué te digo que te calles? Eres tú quien tiene que callarse, coronel. Suelta al padre. Pero, su excelencia, te digo que le sueltes. ¿Acaso no me has oído? Susurró el marqués Gyula, echando una mirada al gigante, que le observaba con la boca abierta. El noble no era para nada de constitución fuerte, pero su mirada fue tan glacial que hizo palidecer a Ratcon. Que abuses de tus compatriotas no me concierne o, mejor dicho, no me interesa para nada, pero no puedo soportar a los perros mal adiestrados. ¿Me explico? Os ruego que me perdonéis. Ignorando a Ratcon,
que bajó la cabeza y se encogió de hombros. El marqués se dirigió a Abel y le hizo una reverencia cortés mientras el sacerdote se frotaba el cuello dolorido. Lo siento mucho. Soy Yula Kadar, el encargado de administrar la ciudad. No tengo palabras para pediros perdón por nuestro error. Os presento nuestras disculpas en representación de los ciudadanos de Istvan. Gracias por vuestra amabilidad. El sacerdote bajó la cabeza en señal de agradecimiento. Era de gran estatura y sus facciones, marcadas por los cabellos plateados y los ojos azules, eran proporcionales al cuerpo, pero su expresión era la de un chiquillo dispuesto a revolcarse por cualquier parte. Sin caer en la descortesía, el marqués le observó con atención, como preocupado interiormente por algo. Ese hombre, ¿acaso no lo había visto antes en algún sitio? Disculpad, padre, pero ¿no nos habíamos encontrado quizá anteriormente en algún otro lugar? Creo que no. Yo es la primera vez que vengo a la ciudad, claro. En comparación con Roma no es más que un lugar provinciano y aburrido. Os ruego que os relajéis durante vuestra estancia. Riendo con elegancia, el aristócrata le tendió la mano. Al fin y al cabo, no parecía ser más que un cura. Le dio un apretón indiferente sin perder la cortesía y añadió algunas frases estereotipadas inofensivas. Bienvenido a Istvan, padre Nitroad. Nuestra ciudad le recibe cordialmente. Muchas gracias. El sacerdote respondió al apretón de manos contestando con su habitual tono despistado, pero al mirar el rostro del marqués palideció de golpe. Le habré estrechado la mano demasiado fuerte, pensó el marqués por un momento, pero enseguida se dio cuenta de que la mirada no se dirigía a él, sino a sus espaldas. En ese preciso instante, el sacerdote derribó al aristócrata con una fuerza inaudita para sus delgados brazos. «¿Pero qué haces, insolente?», gritó airadamente Radcon mientras se acercaba corriendo hacia ellos, pero un ruido terrible cortó la noche a centímetros de su nariz. El objeto que acababa de pasar por el lugar donde antes se encontraba la cabeza del marqués se clavó con un ruido metálico y agudo en la pared del tren. Estaba provisto de un timón y una vara de acero gruesa como un dedo, esto es, una saeta de ballesta. Un soldado que iba a dar la voz de alarma cayó rodando con el mismo objeto clavado en el hombro. El soldado que estaba a su lado fue alcanzado en el estómago cuando intentaba levantar el rifle. Y en un instante, estalló la noche. Desde las vías y la sala de espera empezaron a brotar relámpagos siniestros, acompañados del estruendo de armas de fuego. Las líneas de fuego doradas se concentraron implacablemente sobre el andén y muchos soldados cayeron antes de darse cuenta de lo que pasaba. Ataque enemigo. Los partisanos, ¿dónde se habían ocultado? Por todo lado salían figuras tapadas con máscaras y pasamontañas. Que no iban a un baile de disfraces estaba claro por las armas de fuego que disparaban sin cesar. ¿Desplegaos? ¿Desplegaos para el contraataque? Resonó en vano la voz rugiente de Radcon. Las balas caían a un ritmo regular. Los cócteles Molotov volaban describiendo parábolas doradas y, al estallar, la gasolina ardiendo se propagaba en un abrir y cerrar de ojos por el andén, que estaba iluminado como el escenario de un teatro por las llamas que bailaban enloquecidas. «No os preocupéis de los esbirros. Ayula, abatid a Ayula», gritó una voz aguda entre las sombras desde las que había salido la primera saeta. El arma mortífera había rozado la mejilla de Abel, que seguía de pie en pleno estupor, y se había clavado hasta la base en la estructura del tren que había detrás. De ella salía un hedor que cortaba la respiración, por lo que quizá la habrían preparado con ácido o algo parecido. Ayayay. Mi revólver. Sí, mi revólver. ¿Dónde lo habré metido? Cuerpo a tierra, padre. Al mismo tiempo que el sacerdote bajaba la cabeza, mientras empezaba a buscar en los bolsillos, el marqués se quitó el abrigo. Agitándolo con sorprendente habilidad, como un torero, desviaba las saetas que llegaban volando. De todos modos, que el tirador enemigo disparara con tanta precisión tampoco era normal. Mirando hacia el punto de origen de las saetas, el último vagón del tren estacionado en la vía de enfrente, el marqués esbozó una fina sonrisa. ¡Qué hábil! Pero, coronel, sí, aunque corruptos como personas, como soldados eran disciplinados. Los soldados de la guardia, que habían sido anulados al principio por el caos, empezaban a devolver el fuego una vez puestos a cubierto. Los asaltantes seguían disparando, pero ya habían perdido la ventaja que les había conferido el efecto sorpresa. Incluso los cócteles Molotov, cuando eran abatidos en pleno vuelo, no servían sino para iluminar las sombras que los ocultaban. No parecen ser muchos, al fin y al cabo. Envía una decena de hombres por la izquierda para rodearlos. ¿De acuerdo? Comandante Icus. Maniobra envolvente por la izquierda. Positivo. El joven oficial asintió con cara inexpresiva y empezó a avanzar por el andén acompañado de los soldados.
El enemigo parecía haberse dado cuenta de la maniobra, porque la línea de fuego se debilitó un momento. No dejéis escapar a esos malditos partisanos. Ratcon tomó posiciones con un arma de gran tamaño mientras se relamía. Para cubrir la retirada de sus compañeros, los ballesteros seguían disparando saetas con gran fuerza. El gigante empezó a disparar a diestro y siniestro, sin apuntar siquiera, en aquella dirección. Se elevó un leve grito de dolor. Una pequeña sombra que llevaba una ballesta de repetición cayó agarrándose el hombro. Al verlo, un partisano gritó: «Xiyaj, ¿estás bien?». Armado con una ametralladora de fabricación casera, el partisano se acercó hasta la figura de la ballesta. Aparentemente decidió que no tenía sentido continuar el combate, puesto que gritó con ira: «El plan ha fallado. Huye, Xiyaj, yo me quedaré para cubrir tu retirada». La pequeña figura contestó algo a través del pasamontañas, pero el rumor de los disparos ahogó su voz. El partisano exclamó de nuevo: «¡Qué locura! ¿Qué íbamos a hacer si perdiéramos a quien nos lidera? Sal de aquí con los compañeros, y yo os cubriré». La potencia de fuego de la guardia iba en aumento, porque la unidad que esperaba fuera se había sumado al combate al darse cuenta de la situación. El ballestero que llamaban Xiyaj permaneció en silencio unos instantes, pero ante los gritos de los partisanos, acabó por asentir a su pesar. Sonó con fuerza un silbato, y al oír la señal, los atacantes empezaron a retirarse todos a la vez hacia las sombras. No dejéis que escapen los terroristas». Ratcon dirigió su arma a la espalda de la pequeña figura, sonriendo como una hiena que acabara de encontrar una presa, al mismo tiempo que apuntaba cuidadosamente. «Maldita sea, lo encontré». En aquel momento se oyó un grito estúpido de alegría. El sacerdote, que llevaba todo el rato rebuscando lentamente en los bolsillos, sacó al fin un anticuado revólver de percusión. Con torpeza, amartilló el arma y puso el dedo sobre el gatillo. «Ja ja ja. Con esto valgo por 100 hombres. No os escaparéis, terroristas de...». Una gran humareda blanca acompañó a la bravuconada. El revólver de percusión es un arma de repetición provista de un mecanismo para disparar la bala encendiendo la pólvora introducida directamente en el cilindro, sin usar cartucho. Pues bien, parece que la pólvora se había mojado. La humareda blanca lo llenaba todo e impedía la visión. «Cof, cof, cof. ¿Qué ha pasado? Perdón, perdón, perdón. Todo por tu culpa, cura de mierda. Espera, que se escapa Xiyaj». Aprovechando la confusión, Xiyaj se había dado la vuelta y había desaparecido de la línea de tiro. Algunos soldados abrieron fuego, pero... entre el humo y la oscuridad, sus disparos solo sirvieron para horadar la noche. Para entonces, el combate casi había terminado. El suelo estaba lleno de hombres muertos y heridos, y de vez en cuando se oía algún disparo esporádico dentro de la estación, pero enseguida se quedaron solo los miembros de la guardia. «Comprobad las bajas. Llevaos deprisa a los heridos. No matéis a los prisioneros. Atadlos para interrogarlos». «¿Estáis bien, padre?». El entretenimiento de esa noche ya se había acabado. Entre los gritos de los soldados, el marqués tendió una mano al sacerdote, que tosía con los ojos llenos de lágrimas. «Debo daros las gracias. Me habéis salvado la vida». «No, no os preocupéis». «¿Quién era esa gente?». «Partisanos, ¿habéis dicho?». «Son terroristas que habitan en esta ciudad». Ratcon torció el labio, molesto por haber dejado escapar a su presa. «Encabezados por ese al que llaman Xiyaj, asesinan a personalidades, sabotean obras públicas. En resumen, son una basura que comete toda clase de fechorías. Venga, andando». Dándole empujones violentamente, los soldados llevaban por el andén a un partisano herido, con las manos unidas sobre la cabeza. Era el que antes había cubierto la huida de su líder con la ametralladora. «Buenas noches, señor terrorista». El marqués se dirigió con voz serena al rostro cubierto de sangre y polvo, y sonrió con dulzura al hombre que habían arrojado a sus pies. «No tendríais que haberos molestado en venir a recibirme. Me alegro de ver que estáis bien, monstruo». La voz del terrorista parecía provenir de un eco del infierno. De sus labios horriblemente hinchados brotaban el odio y la ira, mientras su mirada se clavaba en el hermoso rostro del marqués. «Eres un monstruo que ha hecho de nuestra ciudad su guarida. Por tu culpa, este lugar...». «Ah, modérate, maleducado». Al recibir la patada de Ratcon en el estómago, el terrorista se retorció agónicamente. El líquido rojo y dorado que le caía en la boca formaba un charco a sus pies. «Su excelencia, qué grosería». «Basta, coronel. Es un hombre herido». Antes de que el sacerdote de cabellos plateados hablara, la voz del marqués frenó al gigante. «Si lo movéis más, ya no podrá decirnos nada. Ocupaos más bien de que alguien acompañe al padre. Llevadlo hasta la catedral antes de que se haga demasiado tarde».
Ah, no os preocupéis por... El marqués detuvo con la mano los gestos de Abel, que negaba con la cabeza, y le dijo con resolución. No aceptaré un no por respuesta. ¿Sois el hombre que me ha salvado la vida? Comandante Icus, prepara el coche. Positivo. Por aquí, por favor, padre Nictroat. Siguiendo al inexpresivo oficial, el sacerdote se dispuso a abandonar el andén cuando una voz sonó a su espalda. Ah, por cierto, padre, dijo el joven de cabellos negros como si acabara de recordar algo. Antes de ser enviado aquí, ¿qué trabajo hacíais en Roma? Oh. Era capellán en una iglesia de barrio. Anteayer recibí repentinamente la orden de traslado. Yo tampoco acabo de entenderlo. ¿Será que hice algo malo? Quizá fue por aquello. Quizá el día que me emborraché y acabé predicando a unos letreros publicitarios me viera algunos de mis superiores. Claro, ¿se había dado cuenta alguien de la pausa previa a la respuesta? El marqués impertérrito como de costumbre, respondió con un gesto, como para disculparse por su impertinencia. Perdonad mi indiscreción por preguntaros esto la primera vez que nos vemos. Mis hombres os acompañarán hasta la catedral. Espero que descanséis bien, gracias. Con vuestro permiso. El sacerdote se fue después de un breve saludo, y el marqués permaneció en el andén, viendo cómo se alejaba la alta figura. En cuanto Abel hubo desaparecido completamente de la estación, el noble bajó la mirada hacia el partisano postrado a sus pies. Por cierto, aún no he escuchado lo que tienes que contarnos. El hombre no tuvo tiempo ni de abrir la boca. La hermosa mano se extendió con agilidad y la agarró del cuello, levantándolo en el aire. ¿Qué has dicho antes? ¿Me has llamado monstruo? Ah, la fuerza de su brazo era espantosa. El poder que había demostrado al levantar a un hombre con una sola mano era algo sobrehumano. Sin embargo, lo que empañaba los ojos de aquel partisano no era asombro, sino terror. Eran los ojos de un condenado a muerte que sabía cuál era su destino. La boca del aristócrata que le sostenía se abrió lentamente. Entre sus labios apareció una lengua puntiaguda y unos caninos brillantes, demasiado largos para ser sobredientes. Como si fuera a catar un vino, el marqués acercó la boca al cuello del condenado. No, el grito de dolor del hombre se cortó de golpe. Con un ruido espantoso, sus miembros se estremecieron como si los hubiera recorrido una corriente eléctrica. Mientras las manos y los pies agarrotados daban sus últimos espasmos, el rostro del marqués no se apartó de su cuello. La garganta del noble se movía de manera macabra en tanto las gotas que le caían por la comisura de los labios formaban un charco rojizo a sus pies. Cuando el aristócrata levantó el rostro, con un aliento rojo satisfecho, los ojos del hombre casi se habían salido de sus cuencas. En su cara blanca como la cal viva no quedaba ningún signo de vida. De hecho, en cuanto el marqués aflojó los dedos, se derrumbó como una figura de papel sobre el suelo y no se movió más. La cantidad no estaba mal, pero al sabor de la sangre le faltaba algo. ¿Cómo será la exillal? A ver si puedo comparar los sabores la próxima vez. El marqués se dirigió al hombre, que seguía convulsionándose levemente en el charco de sangre que él mismo había originado, y le susurró al oído, aunque obviamente no obtuvo respuesta. Vil tirano. ¿Nuestra ciudad? No me hagas reír. Esta es mi ciudad. Coronel, sí, su excelencia. Las caras de sudor de los soldados no podían esconder su terror. El gigante salió apresuradamente de entre las filas y, mientras se limpiaba los labios, el marqués le ordenó. Di a nuestros informantes que investiguen inmediatamente al sacerdote. Hay algo en el que me preocupa. Entendido. Tras esa escueta respuesta, Radcon hizo una reverencia respetuosa escondiendo la expresión de su rostro. A sus espaldas, los soldados recogían los cadáveres caídos. Sin prestar atención a sus gestos de miedo y odio, el marqués se giró y empezó a andar por el andén a grandes zancadas. ¿Se habrá dado cuenta de algo el Vaticano? No había oído que hiciera falta nadie en la Catedral de San Matías, la única iglesia de la ciudad. Además, era demasiada casualidad que nombraran un nuevo capellán justo cuando estaba finalizando la preparación de aquello. Tipos como esos no podrán detenerme, pero de todos modos, hay que librarse en la medida de lo posible de todos los factores potencialmente inquietantes. Sería mejor avisar de inmediato a sus informantes. Si el cura era un perro del Vaticano, bueno, la verdad es que me da lo mismo, tenía pinta de ser un hombre sabroso. El aristócrata abrió ligeramente los labios, por los que asomó un instante su lengua puntiaguda. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo.
No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.